Desde 1949, cuando creó el personaje de Harry Lime en El tercer hombre de Carol Reed, Wells se ha sentido como en casa en el cine europeo. En los últimos 25 años de su vida, sus películas como director se rodaron fuera de Hollywood y su sistema, incluida la que él consideraba como su obra maestra, Campanadas a medianoche. Wells nos habló de esta y de otras películas de su etapa europea, del descubrimiento del documental y de sus proyectos inacabados. Abandonar América también había significado el fin de otra actividad que siempre se había tomado muy en serio. Charles Foster Kane, in every essence of his social beliefs and by the dangerous manner in which he has persistently attacked the American traditions of private property, initiative and opportunity for advancement, is, in fact, nothing more or less than a communist. That same month in Union Square, till the words Charles Foster Kane are a menace to every working man in this land. He is today what he has always been, and always will be, a fascist. Orson Welles siempre se resistió a los intentos de encontrar referencias autobiográficas en su obra. Sin embargo, en Ciudadano Kane hay un tema que siempre obsesionó al propio Welles. Durante sus años en Hollywood participó activamente en política, hablando en mítines antifascistas, haciendo comentarios políticos en la radio, escribiendo una columna diaria en el New York Post y haciendo campaña activa en favor de Roosevelt. No me presenté para el Senado por varias razones. Y la más poderosa de ellas quizá sea el hecho de que no creía en nadie. Verás, todos los que se presentan para el Senado, en su corazón esperan poder llegar hasta lo más alto. Admito que si vas a presentarte al Senado, estás mirando de reojo ese gran edificio. Jamás pensé que pudiese ser elegido presidente alguien divorciado y que hubiese sido actor. Menuda equivocación cometí en los dos aspectos. Lo que aún tengo en la conciencia es que Roosevelt viese con buenos ojos que yo me presentase. Se había hecho un estudio en California, según el cual tenía de mi parte a los comunistas del sur. La división comunista de Beverly Hills no me era favorable. Yo era un revisionista peligroso y solo contaba con el norte. Mi asesor de imagen en California era Alan Cranston, quien luego se convirtió en senador. Así que pienso que no estaría del todo desinteresado. Al final descubrieron que el mejor sitio donde podía presentarme era Wisconsin, donde había nacido. Se hizo un estudio sobre eso y vimos que los intereses de las industrias lácteas eran tan fuertes que yo habría perdido casi con toda certeza, a menos que hubiese hecho la mejor campaña que jamás se haya hecho. Suponiendo que lo hubiese hecho y que hubiera ganado, no habría habido ningún Joe McCarthy. Él era el candidato que presentaban los republicanos y resultó elegido, de modo que tengo ese peso sobre mi conciencia. Quizás si me hubiese presentado y hubiese ganado, no habría habido ningún McCarthy. ¿Qué sucedió con la actividad política? La actividad política cesó cuando tuve que ir a Europa a ganar dinero para pagar mis impuestos. Go right in there. I gotta close the doors after you. Nobody else must come in. En 1962, en Europa, a Wells le ofrecieron que eligiese el tema que quisiera para hacer una película. Él eligió la novela de Kafka, El Proceso. You should have been there 1 hour and 5 minutes ago. These delays must not occur again. Please step up. Anthony Perkins encarna acá un funcionario sin rostro procesado por un sistema legal incomprensible. El film fue visto por muchos críticos como una especie de competición entre Wells y Kafka, con Kafka llegando en segundo lugar. You are a house painter? No. No llevábamos mucho tiempo en el proyecto cuando me di cuenta de que Wells no veía a Joseph K. como la víctima inocente de la burocracia que Kafka había escrito. En la versión de Wells, aún puedo oírle diciendo con su voz de trueno, es totalmente culpable.
Yo dije, ¿culpable de qué? Y él, de todo, es culpable de todo. Esa sin duda es una visión revolucionaria de Joseph K. Y lo hacía bastante difícil de interpretar. Le dije, mira, no creo que ese concepto de Joseph K. vaya a ser muy popular. Y él dijo, bueno, no puedo repetir lo que dijo, pero fue algo así como que eso no le quitaba el sueño. Así que, por deferencia hacia el criterio de Welles, decidí ceñirme a su idea e interpretarlo como él quería. Si haces una ópera de Otelo, tienes derecho, si eres Verdi, a hacer una ópera grandiosa. O una buena ópera si eres Bellini. O mala, si eres Jack Chermulken. Pero siempre puedes hacer tu propia ópera a partir de ese drama. Lo mismo ocurre con las películas. Yo no creo en una reverencia absoluta hacia el material original. Lo considero una colaboración. No sentí la necesidad de ser fiel a Kafka en toda esencia. Pensé que lo importante era captar cómo sentía yo la atmósfera de Kafka. Una combinación de terror moderno, acercándose sigilosamente al imperio austrohúngaro. Yo lo veía como una historia europea, llena de curiosidades de la vieja Europa, con ordenadores acechando en las sombras. Así es como quise presentar la película. Can you tell me how to get out of here? I've had enough of this place. You told him already, but you have hardly seen anything yet. I don't want to. I just want to get out of here. Well, you keep to the right, through that passage, and then you go... Bueno, es una película extraña, es una película muy incómoda de ver. Como espectador, la experiencia más interesante que he tenido fue cuando estuve sentado al lado de Orson Welles. No sé qué año era, a comienzos de los 70, en París, cuando la reestrenaron y le concedieron a él un premio o algo así. También estaba Jean Moreau, que le entregó el premio. Proyectaron la película y empezó... Bueno, era un público muy respetuoso, era como estar sentado en el Museo de Arte Moderno, junto a personas de gran clase y muy ricas que apreciaban las cosas más bellas del arte. Orson estaba junto a mí riendo a carcajadas. Empezó la película y él comenzó a gritar. Bueno, él siempre me había dicho que le parecía graciosa. Sin embargo, al estar junto a él, también empecé a reírme. Sybil estaba con nosotros y también se reía. Todos nos reíamos. El público estaba un poco mosqueado, ya sabes. Nosotros riéndonos de la película que él había hecho y ellos pensando que éramos personas que no sentíamos ningún aprecio por el arte. Fue perfecto. I'm sorry to disappoint you, but I'm afraid you won't find any subversive literature or pornography. Don't touch those record albums. What's this thing? That's my pornograph. What's this? What's what? A circular line with 4 holes. Circular. No, it's not really circular. It's more ovular. Don't write that down. Ovular. For goodness sake. Why not? Ovular. We can't not write it down just because you say we shouldn't. Ovular isn't even a word. You deny that there's an ovular shape concealed under this rug? He denies everything. El humor en la palabra, interpretar que tiene lugar antes de esto, no sé si... No, eso es totalmente mío. ¿Eso es de Orson Welles? No hay nada parecido en Kafka. Es muy solemne. Puede que en alemán sea gracioso, pero en inglés no lo es. En absoluto. Well, I wouldn't want the others to hear about it. Oh, now you want money, I suppose. Well, you've got the wrong man. That's what they all say. La secuencia inicial es una larga toma única. ¿Requirieron muchos ensayos ese tipo de cosas? Un gran descaro, un gran descaro. Welles aparecía a las 3 de la madrugada en la parte trasera de un coche donde uno había estado sentado. No teníamos camerinos ni nada parecido. Nos decía, bueno, solo hay película para 2 tomas. Tiene que salir bien. Tienes que hacerlo perfectamente. Hacia sus tropas. En este caso, el equipo, los actores, los extras. Es un manipulador de la gente maravilloso. Y lo digo en el mejor de los sentidos. Conoce tu punto débil y cómo llegar hasta ti desde su visión de las cosas. Ha hablado de trabajar, de hacer el amor con los actores. Creo, por lo que he oído a los actores, que usted hace mucho más que cualquier director. En el sentido de que se pasa la noche en vela con los actores principales, lo que denota una especie de colaboración bastante... realmente insólita. Vaya, se ha acabado la película. Me has remachado, me encanta.
No cortes ni una palabra. Come, sing me a bawdy song to make me merry. Don't forget me when I'm gone. You start me weeping if you say so. Wells como Falstaff, quizás su más grande interpretación, sin duda una de sus mejores películas, Campanadas a medianoche. Strange that desire should so many years outlive perform. Now just give me flattering verses. I kiss thee with the most constant heart. I am old. I am old. I love thee better than I love our scurvy young boy of them all. Debía interpretar una escena con Orson. Esperamos un día, y luego 2, y luego 3 días. Cada vez Orson venía a disculparse a mi hotel, me llevaba a cenar, y hablábamos de todas las cosas posibles e imaginables, menos de la película. Así que por fin le dije, ¿qué ocurre, Orson? Y él dijo, bueno, lo siento, querida, pero aún no podemos rodar nuestras escenas. No tengo el maquillaje. Mi pequeño neceser, con todo mi maquillaje, se ha perdido. Oh, dije yo, ¿estás seguro? Y él, claro que estoy seguro. Tal vez rodemos mañana, pero solo planos y contraplanos contigo, sin mí. Le dije, bueno, eso es bastante difícil. Aún no hemos empezado y ya quieres hacerme primeros planos a mí. Y él dijo, en fin, ¿qué puedo hacer? Tú sabrás arreglártelas. Así que fui corriendo al estudio y en uno de esos pequeños boxes donde suelen meter coches estaba la sección de maquillaje. Entonces, la secretaria de Orson me llamó para entregarme nuevas frases del diálogo. Me metí en aquel cuarto destartalado y mientras ella revolvía en los papeles, buscando las notas que Orson había dejado para mí, yo me senté en el suelo, ya que no había ninguna silla. ¿Qué es lo que veo? Debajo de un sofá muy viejo estaba el maletín de maquillaje de Orson escondido. Entonces dije, mira, la secretaria se levantó de un brinco y, shh, no digas nada, lleva días ahí escondido. O sea, que como actor tenía miedo escénico. Se protegía, diciendo que no tenía el maquillaje. Después de 2 horas de rodaje le dije, mira, Orson, lo he descubierto todo. Sé dónde está tu maquillaje. Y él dijo, ¿tú? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya sabes que tardo 2 horas en ponerme el maquillaje. Le dije, tenemos tiempo, ¿por qué no vas a maquillarte y hacemos la primera escena los 2 solos? Era la famosa escena en que Dalterchi salta sobre la cama de Falstaff. Por fin llegamos a esa escena. La ensayamos. Solo que él no estaba en el sofá, sino otra persona. El caso es que al fin dijeron, se rueda. Salté sobre él y empezó a gritar, has arruinado mi nariz. Corten, corten, hoy no podemos hacerlo. Wells interpreta al contrario del Falstaff tradicional. Un payaso mentiroso y borrachín. Crea un personaje que está lleno de defectos y excesos, aunque es inteligente y humano, por lo que el rechazo final se vuelve más conmovedor. Have you your wits? Know you what is you say? My king! My Joe! I speak to thee, my heart. I know thee not, old man. Fall to thy prayers. How ill white hairs become a fool and jester. I have long dreamed of such a kind of man, so surfeit-swelled, so old, and so profane. But being awaked, I do despise my dream. Falstaff, Falstaff es una figura insólita en el mundo de la ficción. En el sentido de que es casi un buen hombre. Un buen hombre y una
gloriosa afirmación de la vida. Hay muy pocas siluetas tan grandes en el horizonte de la ficción que sean buenas. Siempre tienen defectos, siempre son... su interés radica en lo que les sucede de malo. Y Falstaff es... Bueno, alguien dijo en una ocasión que Falstaff era Hamlet que se había quedado en Inglaterra a engordar. Lo cual resulta divertido pensarlo, solo que no creo que sea cierto, porque Hamlet no es un buen hombre, en mi opinión. Creo que apenas existen hombres buenos en la literatura dramática que dominen una escena entera. Y Falstaff es, en realidad, la Inglaterra feliz. Creo que a Shakespeare le preocupaba enormemente, como me sucede a mí, humildemente, la pérdida de la inocencia. Pienso que siempre ha existido una Inglaterra más antigua, más dulce y más pura, donde el heno olía mejor y donde siempre era primavera. Los narcisos se cimbreaban bajo una suave brisa cálida. Se siente la nostalgia de eso en Chaucer y también en la obra de Shakespeare. Creo que estaba profundamente en contra de la edad moderna, tal y como lo estoy yo. Estoy en contra de mi edad moderna, y él estaba en contra de la suya. Pienso que sus villanos son gente moderna, y también es posible que sean continentales. Estoy convencido de que los villanos de Lear no son anglosajones, son de allí. Representan el mundo moderno. Es decir, que sacan los ojos y los hijos, son desagradecidos con sus padres y todo eso. Creo que era un típico escritor inglés. Un arquetipo del escritor inglés perfecto. En eso, en esa preocupación por Camelot, que es la gran leyenda inglesa, como ya sabes. Además, Falstaff es inocencia. Es una especie de refugiado de ese mundo que tiene que sobrevivir gracias a su ingenio. Tiene que ser gracioso. No tiene ningún... Él no tiene donde dormir si no consigue una carcajada de su amo. O sea, que vive en un mundo moderno y duro. También creo que hay que verlo en sus ojos. Otro motivo por el que decidí rodarla en blanco y negro, porque en color debería tener los ojos azules. Tienes que ver esa mirada que sale de una edad que nunca existió, que solo existe en el corazón de la poesía inglesa. Entonces, ese mundo moderno y duro estalla en una de las más... Una escena de batalla violenta, sí. Debería mostrar el fin de la idea de la caballería. Debería mostrar cómo será en adelante. Incluso esa graciosa lata que va corriendo por ahí, que es Falstaff con su armadura, resulta divertidamente patética. No mueve a la carcajada. Sí, así debería ser. La realidad es que Hotspur es otro refugiado de Camelot y está muerto. Y el Tudor, de ojos pequeños, se está preparando para ser un héroe inglés. Para construir ese establishment bajo el cual debió luchar Shakespeare, porque era un auténtico establishment.
Parece que Campanadas a medianoche le produce una satisfacción especial. Es mi película favorita, sí. Si desease ir al cielo sobre la base de una película, esa es la que escogería. Y creo que es así, porque para mí es la menos malograda. Permite que lo diga de esta forma. Es la que mejor me salió respecto a lo que pretendía hacer. Triunfé con ella más que con lo que había sido solo mi visión. 2 años después de Campanadas a medianoche, Jean Moreau apareció en otra película de Wells, Una historia inmortal. Allí encarnaba a una mujer contratada para representar una ficción. Wells es el señor Clay, un viejo rico sin amigos que está obsesionado con una pieza del folclore marinero. La historia de un joven sin un penique que ha pagado 5 guineas por acostarse una noche con una mujer a la que jamás ha visto. El señor Clee no acepta que esa historia no haya sucedido jamás y comete la locura de intentar hacerla realidad. You're young. Both of you young. In fine health, your limbs don't ache, you sleep at night because you move without pain. You think you move at your own will. Not so. You move at my bidding. You're 2 young, strong, and lusty jumping jacks. This old hand of mine. Es tentador admirar al señor Clay. Está interpretado por el director y al verle sientes una especie de... También es el director. Una especie de director, ¿no? Sí. Y podría ser muy tentador mostrarlo como la total inutilidad del trabajo del director. ¿En serio piensa que la labor del director está sobrevalorada? Oh, sí. Creo que hay excepciones, claro. Hay directores excepcionales, aunque muy pocos hasta ahora. La auténtica labor del director en el 99% de todas las películas es mínima. Es el único trabajo realmente fácil. Y estoy hablando en serio. Tú puedes engañar a la gente durante años si eres un buen productor. El director lo es por naturaleza. Un buen productor puede crearse un prestigio y vivir hasta una edad avanzada cubierto de gloria y de honores sin que le descubran, porque una película pueden hacerla los actores o el montador o el autor. Claro que las mejores películas las hacen los directores. En 1948, Wells intervino en una película del director británico Carol Reed, en la cual había creado uno de los antihéroes más memorables de todos los tiempos, el estafador Harry Lime del Tercer Hombre. Domina la película cuando en realidad no está en pantalla ni 10 minutos. Lo cierto es que aparece en el cuarto rollo, pero cuando lo hace es una de las apariciones más mágicas del cine. What kind of a spy do you think you are, Satchelfoot? What are you tailing me for? Cat got your tongue? Come on out. Come out, whoever you are. Step out in the light and let's have a look at it. Who's your boss? Ja, zum Teufel nochmal, was ist denn da los? Sagen Sie, was fällt denn Ihnen überhaupt ein? Sind Sie deppert? Ja, Sie meine ich, schauen Sie nicht so blöd. Eine Frechheit ist das, mitten in der Nacht so einen Krawall zu machen. Harry. Eine Frechheit ist das, so einen Krawall zu machen. Ya. Decías que es raro que un director les tenga mucho cariño a los actores, a la interpretación. Y yo decía
que Carol Reed, que nadie amaba más la interpretación que él. Estaba realmente interesado por sus actores, por su labor, y lo hacía con absoluta naturalidad, sin necesidad de imponerse a la fuerza. Era un auténtico director de actores. Su alegría surgía del trabajo, de ver que algo suyo cobraba vida. Era excepcional en ese aspecto. Old man, you never should have gone to the police, you know. You ought to leave this thing alone. Have you ever seen any of your victims? You know, I never feel comfortable on these sort of things. Victims? Don't be melodramatic. Look down there. Would you really feel any pity if one of those dots stopped moving forever? If I offered you 20,000 pounds for every dot that stopped, would you really, old man, tell me to keep my money? Or would you calculate how many dots you could afford to spend? Free of income tax, old man. Free of income tax. The only way you can save money nowadays. And did he ¿Solicitaba su colaboración? Sí, le pedía colaboración a todo el mundo, igual que hago yo. Eso me encantaba. Su estilo se parecía muchísimo al mío respecto a lo que quería. Admitía todas las sugerencias que pudiésemos hacerle. Yo siempre... Bueno, podría enumerarte escenas de mis películas que fueron sugeridas por miembros del equipo. Todo el mundo puede hacer una sugerencia. Tampoco significa que vaya a ser aprovechada para la película, solo si es buena. Él las aceptaba encantado. Hasta tal punto que hace bastante tiempo me entrevistaban en otro idioma y di la impresión de que había codirigido las escenas. Y eso no era cierto. Yo nunca pretendí ni decirlo ni dar esa impresión. No obstante, sí fui, en gran medida, el autor de los diálogos de Harry Lime, incluido lo del reloj de cuco y cosas por el estilo. Don't be so gloomy. After all, it's not that awful. Well, what the fella said. In Italy, for 30 years under the Borgias, they had warfare, terror, murder, and bloodshed, but they produced Michelangelo, Leonardo da Vinci, and the Renaissance. In Switzerland, they had brotherly love. They had 500 years of democracy and peace, and what did that produce? The cuckoo clock. So long, Holly. Eso es lo que suelo hacer cuando actúo en las películas de otros. Nunca discuto acerca de la dirección. Sin embargo, suelo aparecer con una escena reescrita. Es la cruz que tienen que aguantar. Claro que si no les gusta, vuelvo al original. Sin embargo, en casa, de noche, escribo la escena del día siguiente. Y espero que acepten la mía en vez de la original. Jamás le diría a un director, ¿quieres hacer eso o lo otro? A menos que me lo pregunte, claro. ¿Los directores suelen decirle cómo debe hacer las cosas cuando actúa? Sí, claro. Tuve un director en Inglaterra que fue maravilloso. En medio de cada toma decía, corten, corten. Luego había un largo silencio. Yo le miraba y decía, ¿cómo te gustaría que lo hiciese? Repítelo sencillamente. Así que lo hacíamos otra vez. Y de pronto, corten. Nos pasamos toda la película haciendo lo mismo. Nunca supe qué es lo que le molestaba. Los directores hacen cosas así. Algunos directores son grandes actores durante su cometido. René Clement, por ejemplo, es realmente soberbio. Algo así como Lenny Bernstein o Von Karajan. Cuando te indica cómo debes sentarte en una silla, observarle es maravilloso. John Huston es el más fascinante de todos los actores-directores, porque su interpretación como director impresiona y desconcierta. Resulta maravilloso porque es a la vez tremendamente encantador, atractivo y aterrador. La última, he hecho muchas películas con él, he rodado 5 películas con él y le he dirigido en otra,
En la última, en una de las últimas películas, él tenía una atalaya encima del escenario. Mientras estaban iluminando, se subía a esa atalaya y lentamente el plató se quedaba en silencio. Enseguida comprendíamos que John había vuelto. Luego se oía una voz que decía: muy bien, motor, acción. Y luego, corte. Y él volvía a marcharse en la penumbra. Todo el mundo se quedaba sin habla. Nos quedábamos... Era capaz de hacer las cosas más sorprendentes que puedas imaginar. Era un virtuoso actor haciendo de director. Wells actuó por primera vez para John Huston en 1956, interpretando al padre Maple en Moby Dick, un proyecto que el mismo Wells había querido dirigir. Tenía problemas al describir al padre Maple en el guión, y eso se convirtió en una especie de escollo para mí, una zona oscura. Volví a intentarlo y nada. Lo intenté otra vez y no dio resultado. Entonces se lo dije a Orson y me dijo: bueno, déjame a mí, déjame que lo intente. Lo hizo y fue excelente. A propósito, es un gran escritor. En la iglesia teníamos a la congregación y Orson encontraba dificultades para subirse al púlpito. Era una escala de cuerdas y el púlpito era como el mascarón de un barco ballenero. Por fin lo consiguió. Una vez arriba tenía las páginas del guión en el púlpito delante de él. Volvía páginas y susurraba. Por fin dijo: John, nunca he estado tan nervioso. No sé qué me pasa. ¿Puedo beber algo? Yo dije: ¿qué te apetece, brandy? Envié a buscar una botella de brandy y la subimos al púlpito. Orson recurrió a la botella 3 o 4 veces. Y entonces dije: ¿podemos hacer un ensayo? Y respondió: no, intentemos rodar directamente. Y dije: muy bien. Y empezamos la escena. Orson recitó las páginas con pelos y señales y estuvo soberbio. Fue una interpretación memorable. And eternal delight shall be his, who coming to lay him down can say, O Father, mortal or immortal, here I die. I have striven to be thine, more than to be this world's or mine own. Yet this is nothing. I leave eternity to thee. For what is man, that he should live out the lifetime of his God? ¿Alguna vez rechazó papeles realmente buenos por querer seguir dirigiendo? No, no me los ofrecieron. Habría vendido mi alma por estar en El Padrino, por ejemplo. Sin embargo, nunca me han ofrecido esos papeles. ¿Por qué aceptó tantos papeles que, por bien que los interpretase, procedían básicamente de malos guiones? Para vivir, para vivir. Tengo que vivir. Y bueno, si quieres financiar películas y vivir, tienes que ganar dinero de alguna manera. He interpretado la mayor parte de esas películas. Eran películas que yo no quería hacer, aunque nunca hice una película que desaprobase moralmente. El último papel de estrella que me ofrecieron fue Calígula, y lo rechacé por motivos morales. En esa ocasión habría interpretado el papel protagonista en una película de $8 millones. Habría disfrutado haciéndolo, pero no tuve ni un momento de duda al negarme a hacerla. Habría sucedido lo mismo por motivos políticos o algo parecido. He rechazado un montón de cosas por esa razón. Aunque no eran grandes papeles, no me han ofrecido grandes papeles, solo unos cuantos en todos estos años.
Me contratan para películas en las que necesitaban una estrella invitada que les diese un poco de categoría. Así que cada vez que hago una de esas cosas, pierdo algo como actor. Es como si... En fin, como si estuviese en liquidación. Así que procuro evitar hacerlo. Ahora parece que tendré oportunidad de dirigir otro par de buenas películas. Y hay un par de buenos papeles que he escrito para mí. Es la única forma que conozco de conseguirlos. Pocos pueden conseguirlo. Sí, además he interpretado todos los grandes papeles del teatro. Verás, hay un viejo dicho yiddish. En el teatro yiddish se dice que la estrella es aquel que es dueño de la tienda. Así que algunas de mis tiendas han sido lugares más bien pequeños. Pero yo allí fui su estrella porque era el dueño. For my next experiment, ladies and gentlemen, I would appreciate the loan of any small personal object from your pocket. A key, a box of matches, a coin. Here it is. En sus últimos años, la mercancía más cotizada de Welles fue él mismo, su propia personalidad y su incomparable talento como narrador. Behold, before our very eyes, a transformation. We've changed your key into a coin. What happened to the key? It's been returned to you. Look closely, sir. You'll find the key back in your pocket. May we see it, please? After your old tricks, I think. Why not? I'm a charlatan. En Fraude se describe a sí mismo como un charlatán. Sí, me describo como un charlatán porque... Bueno, era un truco como todo lo de la película. Era un engaño, porque yo no me considero un charlatán. ¿Se ha acabado la película? ¿Ah, no? Dije que era un charlatán para no parecer presuntuoso al hablar de los charlatanes que salen en la película. Por eso hice lo de la magia y todo eso. Pensé que declarándome charlatán impediría que me tomasen por un juez moral de los embaucadores. Yo no me consideraba un charlatán, pero un montón de escritores de cine muy serios lo han asumido y han escrito largo y tendido sobre Orson Welles, charlatán. Dicho por él mismo y todo eso. Pero ya digo, también fue un truco. Todo era un truco. Todo lo de esa película era puro truco. Ladies and gentlemen, by way of introduction, this is a film about trickery, fraud, about lies. Tell it by the fireside or in a marketplace or in a movie. Almost any story is almost certainly some kind of lie. But not this time. No, this is a promise. During the next hour, everything you'll hear from us is really true and based on solid facts. You don't talk about Napoleon or Julius Caesar. You're talking about Elmire. Elmire? Elmire? Who is Elmire? That question has yet to be answered with any real precision. También posee la ingeniosa cualidad de la urraca, porque esa película la hizo con otra fuente. Sí, la BBC. Among us beautiful people. Everybody knows Elmire. But Elmire what? He has about 60 times the same name. The Hori? His call is made Hori. Sí, y me precipité a la BBC para verla y comprarla. Yes, his world is a world of make-believe. I'm not an actor. Not an actor? Elmire? I'm not an actor. I am not a professional actor. He's a leading actor in this movie. His profession, it's true, is painting fakes. Among all fakers, Elmire is number 2. Cuando terminé Fraude, creí haber descubierto una nueva clase de cine. Aquella era la clase de película que quería hacer el resto de mi vida. El fracaso de Fraude fue uno de mis grandes golpes. En América y también en Inglaterra fue uno de los grandes golpes que he recibido, porque creía realmente que había encontrado algo. En otras palabras, el ensayo personal es una forma, en contraposición al documental. Es muy diferente. No tiene nada que ver con el documental. I did promise that for 1 hour, I'd tell you only the truth. That hour, ladies and gentlemen, is over. For the past 17 minutes,
I've been lying my head off. En Fraude aparece como Orson Welles y es el narrador, lo cual está bien. En Don Quijote aparece como el narrador. Sí, y es interesante que Cervantes se dispusiese a escribir un relato breve. Solo fue una coincidencia que yo me pusiese a escribir pensando en una película breve. Sin embargo, la figura de Don Quijote se apodera de ti. Y Sancho Panza te atrapa para siempre. Ellos no tienen fin. Aunque se han convertido en fantasmas, están empezando a desvanecerse, como el fotograma de una vieja película. Eso es lo que tendré que hacer. Estábamos hablando de la película Ensayo, y no he dicho que me gustaría intentarlo otra vez, esta vez con España como argumento. España y sus virtudes, sus vicios, pero sobre todo sus virtudes. Cervantes creó una figura para la diversión, un hombre que se había vuelto loco leyendo novelas de caballerías. Y acabó escribiendo una historia sobre un caballero, uno de verdad. Cuando terminas de leer Don Quijote, sabes que es el caballero más perfecto que jamás haya salido a enfrentarse a un dragón. Y ha tenido que aparecer el turismo y las comunicaciones modernas y hasta incluso la democracia para destruir esto. Si no destruir, al menos empañar esta extraordinaria virtud española. Ese sería el tema de mi ensayo sobre el Quijote y España si lo hiciese. Y voy a hacerlo, porque no costará mucho dinero y me producirá un gran placer. ¿Y sabes cuál será el título? ¿Cuándo vas a terminar, Don Quijote? Así es como se titulará. Eso lo ha oído antes en alguna parte. Sí, muchas veces, sí. Y puesto que es mi película en la que he invertido mi dinero, no sé por qué no preguntan a los autores. ¿Cuándo vas a terminar, Nelly, esa novela que empezaste hace 10 años? Son cosas mías. Wells nunca terminó Don Quijote y no permitió que nadie viese lo que había rodado. A veces bromeaba diciendo que no sabía exactamente dónde estaban los diferentes fragmentos de la película. A veces intento imaginarme a Orson en diferentes dormitorios de diferentes hoteles. Las puertas de esta habitación, del dormitorio, están cerradas con llave y debajo de la cama están escondidas latas y latas de película. Supongo que por el maletín de maquillaje que descubrí. ¿Quién sabe? Jeanne Moreau fue la protagonista de otra película de Wells que aún permanece inédita, The Deep, completada en 1969. John Huston actuó en otro proyecto inacabado. Fue bloqueado por una maraña de complicaciones legales. Se titula The Other Side of the Wind y cuenta la historia de un director de cine viejo y respetado rodeado de admiradores que, con la típica ironía de Wells, es incapaz de encontrar dinero para su siguiente película. Orson no ha hecho ni la mitad de las películas que hubiese querido y podido hacer. Sin embargo, él, antes que otros, debió haber sido subvencionado, debió haber tenido un mecenas. Alguien que se limitase a firmar cheques, ya sabes. Lo de intentar conseguir dinero nunca fue lo suyo y sin embargo se pasaba el tiempo haciéndolo. Por eso la mayoría de las veces acababa invirtiendo su dinero. No quería molestarse en tener que conseguirlo, o simplemente no podía conseguirlo, y él necesitaba imperiosamente hacer películas. Creo que esencialmente cometí un error continuando en el cine. Aunque es un error que no puedo lamentar, porque sería como decir que no debí seguir casado con esa mujer, y que si lo hice fue porque la amaba. Habría tenido más éxito si no hubiese estado casado con ella. Habría tenido más éxito si hubiera abandonado el cine enseguida y hubiese seguido en el teatro, dedicándome a la política o escribiendo. He malgastado gran parte de mi vida buscando dinero, intentando salir adelante, intentando hacer mi trabajo con esa carísima caja de pinturas que es una película.
He gastado demasiadas energías en cosas que no tenían nada que ver con hacer una película. Algo así como un 2% haciendo cine y el 98% buscando dinero. Esa no es forma de pasarse la vida. ¿Piensa que seguirá siendo así? Seguiré adelante, fiel a mi chica. La amo. Me enamoré de tal modo de hacer cine que el teatro perdió todo sentido para mí. Estoy enamorado de la realización de películas, aunque vaya a ver muy pocas. Creo que ver cine es malo para los realizadores, porque o imitas o te preocupas porque no imitas. Uno debería hacer cine inocentemente, tal y como Adán bautizó a los animales en el Edén el primer día. Yo he perdido mi inocencia. Cada vez que veo una película pierdo algo y no gano nada. Nunca he comprendido qué quieren decir los directores jóvenes, cuando me hacen cumplidos acerca de lo que han aprendido de mis películas. Yo no creo en eso de aprender de las películas de otros. Uno debería aprender de su propia visión interior de las cosas y descubrir de un modo inocente, como si nunca hubiesen existido los Griffith, los Eisenstein, los Ford, los Renoir o quienes quieras. Jean-Luc Godard escribió sobre Orson Welles: que nos maldigan si olvidamos alguna vez, aunque sea por un segundo, que él, junto con Griffith, uno en los días del mudo y el otro del sonoro, fueran capaces de poner en marcha ese maravilloso tren eléctrico. Todos nosotros, siempre, se lo deberemos todo. Para mí, Orson es muy parecido a un rey desvalido. Un rey desvalido no porque le hayan expulsado del reino, sino porque en esta tierra, tal y como es el mundo, no haya ningún reino que sea lo bastante bueno para Orson Welles. Eso es lo que siento.